Hola, bienvenidos a nuestro podcast donde explicaremos el pasado para entender el presente. Hoy hablaremos sobre las características sociales de la Nueva España, el papel del mestizaje, la región de Ucareo y cómo todo esto sigue influyendo en la sociedad actual. Acompáñanos a este recorrido histórico. El primer tema que abordaremos son las características sobre la Nueva España. Hoy queremos hablarles de una palabra que tal vez no se escuche mucho, pero fue clave para entender cómo funcionaba la sociedad novohispana corporativa. Exacto, cuando hablamos de la sociedad de la Nueva España era corporativa. Nos referimos a que esta organización en corporaciones o grupos sociales definidos donde cada persona tenía un lugar, un rol y ciertos derechos, según el grupo al que perteneciera. No se trataba de clases sociales amplias como ricos y pobres. Las corporaciones eran estructuras sociales rígidas como el clero, los, los gremios de artesanos, las comunidades indígenas, las órdenes religiosas, el ejército y la nobleza criolla o peninsular. Por ejemplo, si nacías en una comunidad indígena, tu pertenencia a esa corporación determinaba tu vida. Tenías ciertas obligaciones como pagar tributo al rey, trabajar tierras comunales y obedecer a los caciques, pero también tenían ciertos derechos, como el uso de las tierras comunales, protección legal específica y autonomía en la vida interna del pueblo. Incluso el clero era una gran corporación. Los sacerdotes tenían fuero eclesiástico, lo que significaba que no podían ser juzgados por tribunales civiles, tenían sus propias jerarquías, propiedades y privilegios. Lo interesante de este sistema no se basa tanto en la riqueza como el lugar que ocupabas dentro de tu grupo o corporación. Incluso un indígena pobre tenía más derecho legal que un mestizo libre. Fuera de su comunidad, si estaba dentro de su cabecera y tenía el respaldo de sus autoridades tradicional. Otra forma de entender la sociedad de la Nueva España es verla como un sistema estamental y jerarquizado. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Una sociedad estamental es aquella donde las personas están divididas en estamentos o grupos sociales fijos que casi nunca cambian, es decir, nacías en un estamento y ahí te quedabas para toda la vida. En la Nueva España, estos estamentos estaban organizados según el origen étnico, lugar de nacimiento y grado de pureza, de sangre como se decía. Entonces era una sociedad profundamente clarista y racista. En la cúspide de la pirámide estaban los españoles peninsulales, nacidos en Europa, ocupaban los cargos más altos en el gobierno, la iglesia y el comercio. Tenían todos los privilegios de las tierras, el dinero y el poder político. Debajo estaban los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en América. Aunque eran blancos y muchas veces ricos, no podían ocupar los mismos cargos que los peninsulares, lo que causó mucha tensión social. Luego venían los mestizos, resultados del mestizaje entre españoles e indígenas. Aunque eran libres, eran vistos como inferiores y se les restringía el acceso a ciertos oficios, escuelas y posiciones sociales. Más abajo estaban los indígenas que, aunque tenían cierta protección legal como vasallos del rey, eran explotados laboralmente, obligados a pagar tributo y discriminados sistemáticamente. Y al fondo de la escala estaban los esclavos africanos que no tenían derecho y eran tratados como propiedad. Este sistema también era jerárquico. Esto significa que había una clara escala de poder y prestigio. Mientras más europeo y blanco eras, más privilegios tenías. Mientras más te alejabas de eso, menos valor social se te daba. Incluso el mestizaje se clasificaba como una especie de escalera social, del color de piel,
con nombres como castizo, mulato, sambo, lobo. Cada combinación tenía un estatus distinto. Y lo más importante, no se podía subir fácilmente en esa escala. Todos tenían un lugar asignado desde su nacimiento. Ese sistema de estamentos y jerarquías fue una de las formas más efectivas de control social. El mestizaje fue mucho más que una mezcla de biología, fue también un fenómeno cultural, social y político. A partir del contacto entre españoles, indígenas y africanos, nació una población diversa que no encajaba en las categorías tradicionales del mundo europeo. En lugar de borrar las diferencias, el mestizaje reforzó las desigualdades, se convirtió en una herramienta de control social. Entre más blanco eras, más privilegios tenías, mientras que más indígena o africano eras, estabas más limitado. En México actual, el color de piel, el apellido o el origen siguen marcando diferencias. El racismo y la discriminación no son fenómenos nuevos, son herencias coloniales, desde el sistema de casta hasta el acceso desigual a la educación o la justicia. Las personas con rasgos indígenas o afrodescendientes todavía enfrentan barreras estructurales, y eso no es casualidad. Viene de un modelo social que normalizó la desigualdad durante más de 3 siglos. El mestizaje, la estructura jerárquica y las formas de exclusión no solo fueron parte de la historia, siguen siendo parte de nuestro presente.